Si al igual que yo gastabas parte de tu dinero en estos lugares, seguramente llegaste a jugar algún The House of the Dead. Bueno, pues en esos tiempos no me interesaba nada más que disparar y vencer a los enemigos, pero de un tiempo acá comencé a preguntarme cuál era el argumento de los juegos. Por eso, me puse a leer los manuales e investigué un poco, así que he decidido hacer este video donde trataré de explicar y resumir el argumento de toda la saga de House of the Dead. Quédate para descubrir cómo y por qué fue que terminamos enfrentándonos a estos enemigos. Yo soy Elion y comenzamos. The House of the Dead. La historia de estos juegos inicia con un genetista conocido como el Dr. Roy Curien, quien tenía un hijo de nombre Daniel. Ellos dos vivían juntos en una mansión conocida como la Mansión Curien. Así pasaron los años hasta que un día, Daniel fue diagnosticado con una enfermedad incurable que no tenía otro destino más que la muerte. Por lo que su padre, el Dr. Curien, decidió enfocar todos sus esfuerzos y conocimientos en encontrar la manera de salvar a su hijo. Tiempo después, un hombre llamado Caleb Goldman se enteró de las investigaciones del Dr. Curien y sus esfuerzos por tratar de vencer la muerte. Así que por medio de su compañía llamada TPR, decidió ofrecerle apoyo y financiar su proyecto. El Dr. Curien aceptó, obtuvo un puesto como director de investigación y comenzó a trabajar junto a DBR, quien construiría un laboratorio en la mansión del Dr. Curien. ¿Dónde he escuchado eso antes? Bueno, pues ahora que había dinero y tecnología, el Dr. Curien inició el proyecto Bioreactor, que consistía en una máquina capaz de modificar el ADN de organismos. Con esto, los experimentos comenzaron, pero había un pequeño problema, pues no se podían utilizar personas vivas en ellos, así que las pruebas se realizaron en personas muertas, y poco a poco, los éxitos llegaron. Gracias a la tecnología y los experimentos de Curien, varios muertos habían sido reanimados. Así, un ejército de no muertos comenzó a formarse. No conforme con lo obtenido, el Dr. Curien decidió llevar sus prácticas a otro extremo, clonando a sus creaciones y experimentando con otro tipo de especies como murciélagos, arañas, gusanos y otros más, obteniendo resultados interesantes. Sí, la razón por la que hay tantos enemigos en el juego es porque fueron clonados, no porque a los desarrolladores se les hubieran acabado las ideas. Y otra cosita, según Takashi Oda, director de los juegos, él prefiere llamar a los enemigos criaturas y no zombies. Esto debido a la forma en la que son creados y además la naturaleza de un zombie es más la de comer personas. Pero en estos juegos los enemigos solo buscan matar, no devorar. En fin, continuando con la historia, todos estos experimentos que realizaba el Dr. Curien eran totalmente confidenciales. No se podía hablar de lo que pasaba dentro de la mansión. Esto provocó que gran parte del equipo de investigación de Curien decidiera abandonar el proyecto. Además, la exposición a tantos experimentos estaba dañando la mente del doctor, quien cada vez estaba más cerca de encontrar la forma de salvar a su hijo. Pero para eso, hacían falta pruebas con seres vivos. Por lo que el Dr. Curien ordenó a sus creaciones retener a los científicos que aún quedaban en el lugar para usarlos en sus experimentos. Con lo que no contaba Curien era que una empleada llamada Sophie Richards estaba comprometida con el agente Thomas Rogan, miembro de la AMS, una agencia de investigación. Así que Sophie logró enviar un mensaje de auxilio a su prometido y la AMS decide intervenir en el caso enviando al agente Thomas Rogan junto a su compañero G. La misión consistía en descubrir qué estaba ocurriendo en el lugar y rescatar al personal. De esta manera es como inicia el primer juego de The House of the Dead. Los agentes Rogan y G llegan al lugar donde los científicos estaban siendo atacados por las criaturas de Curien. Así que los agentes comienzan a enfrentarlas para más adelante encontrarse con Sophie. Pero de la nada, aparece una criatura similar a una gárgola que rapta a Sophie. Por lo que ahora deben adentrarse en la misteriosa mansión Curien para buscarla. Tras enfrentarse a un sinnúmero de enemigos, los agentes escuchan a lo lejos la voz de Sophie. Y al llegar a ella, una enorme criatura de nombre Carriot la ataca dejándola gravemente herida. Así que los agentes deben abrir fuego para acabar con la amenaza.
Tras un largo enfrentamiento, Carriot es derrotado y al parecer Sophie muere en el lugar. Así que ahora, los agentes deben vengar su muerte deteniendo al Dr. Curien. De esta forma, es como continúan recorriendo la enorme mansión rescatando científicos y enfrentando más criaturas, entre las que se encontraba Hanged Man, aquel que raptó a Sophie al inicio de todo. Hanged Man es derrotado y los agentes logran llegar al laboratorio secreto de la mansión donde son esperados por Curien, quien los felicita por haber llegado tan lejos, pero antes de poder atraparlo, los agentes deben enfrentarse a otro enemigo. Se trata de Hermit. Con la amenaza eliminada, Rogan y G continúan la persecución de Curien, enfrentando y derrotando una vez más a Carriot y Hanged Man para lograr estar de nuevo frente a frente ante el Dr. Curien, quien no piensa rendirse fácilmente y para eso libera a su máxima creación, Magician. Sin embargo, Magician no piensa aceptar órdenes de nadie y ataca a su creador, acabando así con la vida del Dr. Curien, por lo que ahora es turno de Rogan y G para hacer frente al enemigo final. El enfrentamiento comienza y a pesar del poder de Magician, esto no es suficiente y termina siendo derrotado por los agentes. Ahora que el Dr. Curien ha muerto, sus creaciones han sido eliminadas y los científicos rescatados. Los agentes abandonan el lugar y descubren que Sophie en realidad no había muerto. Y sí, en los juegos hay diferentes finales dependiendo de tu puntuación, pero en el video solo vamos a hablar de los canónicos. En fin, así termina el primer juego de la saga. Pero no todo es felicidad, pues la historia continúa en The House of the Dead 2, o 2 para mis amigos bilingües. Para este punto, el agente Rogan y Sophie se habían casado. Ambos desaparecieron un rato, así que no hablaremos de ellos por ahora. También, tiempo después de lo ocurrido en el primer juego, una persona llegó a la mansión Curien. Se trataba de Caleb Goldman, la persona que financió el proyecto del Dr. Curien por medio de DBR. Goldman decidió tomar la investigación de Curien y ahora sería él quien lideraría sus propios experimentos. Para eso, lo primero que decidió hacer fue resucitar a quien consideraba la mejor creación. Este no era más que Magician, pero esta vez Goldman no cometería el mismo error que el Dr. Curien, pues el nivel de inteligencia que había alcanzado Magician era sorprendente y debido a esto, una criatura como él no recibiría órdenes de alguien inferior. De hecho, esto fue lo que provocó la muerte de su creador. Y para evitar el mismo destino, Caleb Goldman decidió crear a un ser superior a Magician. Este tendría el nombre de Emperor, o Emperador, según su traducción al español. Pues bueno, todo esto le tomó 2 años a Goldman, por lo que para el año 2000, sus 2 creaciones supremas estaban siendo terminadas. Además, al igual que el Dr. Curien, Caleb Goldman había creado un ejército de no muertos, por lo que el 26 de febrero de ese año, Goldman decide liberar a sus criaturas en la ciudad de Venecia. O al menos eso es lo que se dice, porque realmente no aparece el nombre de la ciudad en el juego, pero todo apunta a que es Venecia, Italia. En fin, todo esto era debido a que para Caleb Goldman la humanidad se encontraba podrida. Crecía de manera excesiva y destruía la naturaleza, así que con su ejército de no muertos acabaría con parte de la población y así reiniciaría el ciclo de la vida. Y bien, así es como comienza el juego The House of the Dead 2. ¿Recuerdas al agente G, protagonista del primer juego? Bueno, pues como él no se casó, no desapareció del mapa. Así que tras lo ocurrido en la mansión Curien, G se dedicó a investigar muy de cerca a Goldman. Esto lo llevó a la ciudad de Venecia, así que cuando los no muertos invadieron el lugar, G se encontraba ahí, por lo que una vez más, la AMS interviene y envía a 2 nuevos agentes para combatir la amenaza. Estos serían James Taylor y Gary Stewart, quienes deberían reunirse con el agente G en una biblioteca para recibir información acerca de los no muertos y la mejor manera de enfrentarlos. Sin embargo, no imaginaban que antes de eso, G debería enfrentarse a una creación de nombre Judgment, que consistía en una gigante armadura llamada Quarl y su compañero Seal.
Quarl logró herir al agente G, quien huyó buscando un escondite. Por suerte, tiempo después fue encontrado por sus colegas. Así es como James y Gary reciben la información de G, quien les pide se encarguen de evacuar a los habitantes mientras los refuerzos llegan, pues 2 agentes más estaban en camino. Se trataba de Amy Crystal y Harry Harris. Pues bueno, tratando de evacuar civiles y enfrentando enemigos, los agentes se encuentran con Quarl. Y así es como un enfrentamiento inicia. Tras vencer a Quarl, los agentes Amy Crystal y Harry Harris llegan en apoyo a sus compañeros, así que los agentes deciden separarse para cubrir mejor terreno. Tras vencer a un enemigo llamado Hierophant, los agentes son contactados por Caleb Goldman, quien los cita en el Coliseo romano, así que ellos se dirigen rápidamente hacia allá. Los agentes Amy y Harry se habían adelantado a sus compañeros y en el Coliseo se enfrentaron a Strength, quien hirió a Harry, pero por suerte, James y Gary llegaron a tiempo para defender a sus compañeros. Strength no logra hacer frente a los agentes y es derrotado, así que ahora James y Gary toman las llaves del auto de Harry para dirigirse a detener a Goldman. Para eso, deben enfrentarse una vez más a Judgment y Hierophant, que vuelven a ser derrotados y los agentes logran llegar a las instalaciones de DBR buscando poner fin a la amenaza. Sin embargo, son sorprendidos por un viejo enemigo, Magician, quien trata de interponerse en su camino, pero es derrotado de nuevo y los agentes por fin logran llegar a Goldman, quien les revela a su creación suprema, Emperor, un ser creado para gobernar la Tierra y diseñado para odiar a la humanidad, así que James y Gary son los únicos que pueden evitar el caos. Así, comienza un enfrentamiento con el enemigo final. Emperor es derrotado y explota en el aire. Con esto, la amenaza de Goldman se había terminado, y consciente de eso, decide suicidarse. No sin antes advertir que las cosas no habían terminado, pues alguien más llegaría. Tras esto, el agente Thomas Rogan, quien había estado un rato disfrutando de su vida de casado, llega al lugar para informar que G y Harry se encuentran bien, así que la lucha debe continuar. Así termina el segundo juego, pero aún hay historia que contar, así que basándonos en la cronología oficial, tenemos que hablar de The House of the Dead 4, que nos lleva a 2003, 3 años después de los hechos del segundo juego. Para este punto, ya con los hechos del primer y segundo juego, la AMS tomó con seriedad los asuntos relacionados con los experimentos de Goldman y Curien. Así que tratando de evitar más casos como los anteriores, la AMS invirtió muchos recursos tratando de recabar toda información sobre las criaturas. Así es como llegamos a The House of the Dead 4, con el agente James Taylor, protagonista del segundo juego, buscando información en las instalaciones de la AMS junto a una novata de nombre Kate Green, cuando de repente un terremoto azota el lugar dejando a los agentes atrapados. Varios días pasaron mientras esperaban los refuerzos, aunque lo único que llegó al lugar fue una horda de criaturas. Así que los agentes toman sus armas y comienzan a abrirse paso frente a los enemigos mientras tratan de descubrir qué es lo que está ocurriendo y sobre todo, ahora quién lidera esta nueva amenaza. Tratando de escapar de las instalaciones, los agentes son interceptados por un nuevo enemigo, Justice, quien los persigue, pero a pesar de sus esfuerzos es derrotado. Con Justice fuera del camino, los agentes tratan de encontrar respuestas a lo que está ocurriendo. James tiene experiencia con los hechos y sabe que las criaturas ahora son más fuertes y letales, por lo que deben buscar un lugar seguro mientras encuentran respuestas. Esto los lleva a enfrentar más enemigos hasta que logran llegar a un cuarto de información clasificada. Aquí descubren que alguien planea un lanzamiento de misiles por todo el mundo en 24 horas. Así que James y Kate deben tratar de impedirlo mientras eliminan más criaturas, pues parecen ser interminables. Tras cruzar por el subterráneo, los agentes salen a la ciudad, que ha caído a causa de tantas criaturas, entre las que se encuentra Temperance,
quien al igual que los demás es derrotado. En ese momento, el agente James recibe un mensaje de nadie más que Caleb Goldman, pues aunque se encontraba muerto, todo esto era parte de su plan para controlar a la humanidad. Por eso programó todo, y él es la mente maestra detrás de todo lo que ocurre en el juego. Sí, aún muerto sigue haciendo imposible la vida de los protagonistas. En fin, James piensa que para detener todo debe volver al lugar donde se inició, las instalaciones de DBR, por lo que junto a Kate llegan al lugar enfrentando nuevas creaciones y abriéndose paso hasta la oficina de Goldman. Ahí, desde la computadora logran evitar el lanzamiento de misiles, pero un mensaje pregrabado se reproduce. Así, descubrimos una creación superior a Magician y Emperor. Se trata de The World, quien es revelado ante los agentes que deben buscar la forma de detenerlo. Así, comienza una feroz batalla. The World se hace cada vez más fuerte y a pesar del daño recibido, no parece ser afectado. Es por esto que el agente James decide activar una bomba y correr directamente hacia The World, quien debido a la explosión es derrotado, pero el agente James muere en el lugar. Después de esto, inmediatamente inicia The House of the Dead 4 Special, donde tras la muerte de James, Kate se encuentra con el agente G, y ambos buscan acabar con las criaturas que azotan el lugar, pues el lanzamiento de misiles fue evitado y The World eliminado, pero aún había criaturas por todos lados y al parecer G sabe dónde se encuentra la fuente de todo. Al llegar, se enfrentan una vez más a Justice, que es derrotado. Y no puede ser un juego de The House of the Dead sin una aparición de Magician, la creación suprema del Dr. Curien, que una vez más es derrotado. Bueno. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Los agentes se marchan del lugar y vemos a un hombre misterioso decir que las cosas no han terminado. Tras esto, continuamos con el juego The House of the Dead Scarlet Dawn, que resumiré rápidamente porque tampoco es que aporte mucho a la historia, pero vamos allá. Porque en 2006, la agente Kate Green es enviada a una misión encubierta junto a Ryan, quien es hermano del fallecido James Taylor. Ellos dos se encuentran en una mansión donde hay una fiesta y ocurre un ataque de más criaturas. Los agentes, tratando de ponerse a salvo, comienzan a descubrir varias cosas. Por ejemplo, que el dueño del lugar es una persona llamada Thornheart que se creía muerta hace años, pero no es así. Y al igual que Goldman, está buscando el fin de la humanidad, haciendo uso de varias creaciones. Por lo que una vez más, los agentes deben buscar la manera de detenerlo. Así, logran abrirse paso frente a los enemigos hasta llegar a Thornheart, quien les revela a Moon, su última creación, quien enfrenta a los agentes y gracias a esto, Thornheart logra escapar. Moon es derrotado cuando Ryan clava un tubo de metal en su cabeza y un rayo cae sobre él. Así es como los agentes sobreviven y el juego termina. Y ahora llegamos a la parte final de la historia. Para eso, debemos dar un salto de muchos años, hasta el año 2019. Nos encontramos en un mundo postapocalíptico donde, a pesar de los esfuerzos de la AMS por aniquilar a las criaturas en el mundo y evitar más casos como los de Curien o Goldman, todo fue un fracaso. La AMS se disolvió y la humanidad cayó ante las criaturas. Sin embargo, aún quedan algunos supervivientes, entre los que se encuentra el agente Thomas Rogan, aquel protagonista del primer juego que, tras la caída de la AMS, lidera a un grupo de soldados que combaten a las criaturas tratando de acabar con ellas. Un día, Rogan descubrió unas instalaciones donde posiblemente encontraría información para acabar con la amenaza y salvar al mundo. Así que decide adentrarse junto a su equipo. Ahí, la cosa se pone complicada. Poco a poco los soldados son asesinados, dejando a Rogan solo junto al capitán del equipo, Dan Taylor. Por desgracia,
ambos se encuentran con una poderosa amenaza. Se trata de Death, una enorme criatura que, haciendo honor a su nombre, logra asesinar a Dan Taylor mientras deja herido a Rogan, quien al parecer es encontrado por una figura misteriosa que lo rescata, pero el contacto con el agente se pierde. De esta manera es como llegamos al tercer y último juego de la cronología hasta el momento. Seguramente después de que hablamos sobre el primer juego y la forma en que termina te preguntaste, bueno, y a todo esto, ¿qué pasó con Daniel, el hijo de Curien? Porque si recordamos, todo esto comenzó con él y su enfermedad. Sabemos que las investigaciones de Curien provocaron todo esto que ya vimos, pero ¿su hijo logró salvarse? Bueno, pues ya te contaré sobre eso en un rato, pero por ahora sigamos con la historia del tercer juego. ¿Recuerdas que al final del primer juego Rogan se casó con Sophie? Bien, pues además de eso tuvieron a una hija a quien decidieron llamar Lisa. Según las fechas del tercer juego, ella tiene ahora 20 años y tras haber perdido contacto con su padre, decide acudir a las instalaciones donde Rogan estuvo por última vez. Pero Lisa no estará sola, pues la acompaña un viejo amigo de su padre, el mismísimo Agente G. Es así como nuestros dos personajes llegan al lugar y, como ya es costumbre, deben enfrentarse a varios enemigos, hasta que Lisa logra reunirse con Rogan. Y aquí es cuando descubrimos que Daniel Curien sí pudo ser salvado por su padre. Y de hecho, él fue la figura misteriosa que salvó a Rogan de Death. A diferencia de su padre, Daniel quiere acabar con la amenaza de las criaturas, así que decide aliarse con Lisa para acabar con todo. Para eso, deben destruir a The Wheel of Fate, quien resulta ser el Dr. Curien. Sí, pues tras su muerte en el primer juego, su cuerpo fue puesto en una especie de resurrección que llevaría años. Así que todo se escondió en las instalaciones donde ocurre el tercer juego, mientras Daniel veía todo el proceso sin poder hacer nada. Ahora, The Wheel of Fate ha despertado y es el deber de Daniel y Lisa acabar con él, por lo que el enfrentamiento final comienza. The Wheel of Fate es destruido y con esto, al parecer, la amenaza por fin ha terminado. Por lo que Lisa, Daniel, Thomas y G salen de las instalaciones victoriosos. Sin embargo, hay un enemigo que aún sigue vivo. Se trata de Thornheart, quien llega al lugar donde The Wheel of Fate fue derrotado y toma un recipiente. Eso es lo que curó a Daniel. Thornheart dice que dicho recipiente aún le servirá mientras parte del lugar. Hasta el momento, no se sabe cuáles son los planes, pero según palabras del productor Takashi Oda, aún le gustaría hacer 3 juegos más. Por ahora, lo único que se sabe es que el primer y segundo juego recibirán un remake, así que todo puede pasar. La historia puede cambiar, pero bueno, hasta ahora, así va el argumento de The House of the Dead. Ah, y otra cosita. Seguramente estás diciendo, oye, pero faltó The House of the Dead Overkill. Pues déjame decirte que eso no es más que un spin-off. Por lo tanto, no entra como parte de la historia oficial, así que no hablé de ese juego debido a esto. Pero bueno, también imagino a algunos diciendo, mira nada más cuántas referencias a los yoyos hay en estos juegos, pero no es así. Como te quedaste hasta acá, ahí te va un dato curioso. Los nombres de los enemigos de los juegos están basados en cartas del tarot. Sí, lo siento, no tienen que ver con los yoyos, sino con el tarot. Pero bueno, espero que este video te haya gustado y te haya ayudado a entender mejor la historia. Si consideras que el contenido vale la pena, puedes ayudarme compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote al canal. En verdad no sabes lo mucho que ayuda a eso. En fin, como siempre, te recuerdo que yo soy Aileon y nos escuchamos en el próximo video.